que Él es el camino, la verdad y la vida. Esta región del mundo que ahorita está en guerra, ¿no? Es impresionante. Predominado por el pensamiento griego de aquel momento, el pensamiento platónico y el judaísmo rabínico y sus diferentes creencias de la Torá. En esta pequeña región del mundo, el Hijo de Dios trae un mensaje para guiar a su pueblo al conocimiento de la verdad. Una verdad que necesitamos encontrar en este tiempo que marca una decadencia igual o peor que el tiempo en el que el Señor Jesucristo vivió. Pero para poder entender las palabras de Cristo es necesario poder conocer el pensamiento de la humanidad y especialmente de los grupos religiosos en los tiempos en el que el Señor Jesucristo vivió. A lo largo de ese recorrido histórico del tiempo en que el Señor Jesucristo vivió, hemos analizado 3 puntos del pensamiento helenista platónico de los romanos. Miramos su filosofía, miramos cómo hablan ellos del materialismo, la materia, y miramos también la inmoralidad sexual. Hoy seguiremos analizando el judaísmo rabínico. Y nuestro pasaje de introducción es este. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Sí? Las palabras de Jesús a los escribas y fariseos. Ya sabemos quién son los escribas, los doctores de la ley, y ya sabemos quiénes son los fariseos, los maestros que se apoyaban en lo que los escribas fundamentaban de la ley de Dios, de la ley oral y de sus tradiciones. Jerusalén, año 63 antes de Cristo. ¿Sí? Miren, eso es el Imperio Romano. Y ahí a mi izquierda, a la mano derecha, sí, está Jerusalén, o la parte de Israel, Judea, ¿sí? Eso es el Imperio Romano. Todo este ambiente de incertidumbre traía un tema principal entre las diferentes filosofías de los judíos. O sea, el Imperio Romano estaba gobernando y había una gran cantidad de situaciones de dificultades entre los judíos, y los judíos sí se apoyaban en las escrituras, en las profecías, y traía un tema, sí, un tema principal entre ellos, esa situación, el reino de los cielos. Ese era el tema en cuestión. Después del exilio, una serie de gobernantes, revueltas y guerras, Judea es conquistada por los romanos. El texto en controversia entre los rabinos era este del libro de Daniel, ¿sí? Entonces podemos mirar, ¿sí? Que había un tema principal entre los judíos, el reino de los cielos. Y con todo el caos político que se vivía en esos momentos en los judíos, ¿sí? El tema del reino de los cielos era un tema que se desarrollaba en el momento, ¿sí? Y tenía su base en el libro de ¿quién? De Daniel. Vamos a Daniel capítulo 9, 24 al 27, nueva versión internacional. Vamos a mirar qué nos dice Daniel, ¿sí? Daniel, después de haber orado y después de que es de haber encontrado en las profecías de Jeremías que iban a estar 70 años cautivos en Babilonia, tiene otra revelación y dice esta palabra: 70 semanas han sido decretadas
para que para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a las transgresiones y pecados, pidan perdón por la maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. No vamos a dar un estudio del libro de Daniel, ¿sí? Este simplemente es un texto base para hablar parte del reino de los cielos. Si Dios permite, en otro momento podremos estudiar acerca del libro de Daniel y más específicamente estos textos. Y dice, entiende bien lo siguiente. Habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe ungido, el Mesías. La palabra Mesías significa ungido, Mesías en hebreo. Luego habrá 72 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y trincheras, pero en tiempos difíciles. Entonces nos habla Daniel de unas semanas hasta la llegada del príncipe ungido del Mesías. Y luego nos sigue diciendo, después de las 72 semanas se le quitará la vida al ungido, al Mesías, y se quedará sin nada. La ciudad y el santuario serán destruidos por el pueblo de un príncipe que vendrá. El fin vendrá como una inundación. La destrucción no cesará hasta que termine la guerra. ¿Sí? Entonces también nos habla que la ciudad y el santuario iban a ser destruidos. Aquí refiriéndose al templo de Jerusalén. Recuerden que en ese momento Daniel estaba recibiendo la profecía en Babilonia. Daniel había sido llevado a Babilonia. ¿Sí? Jerusalén, el templo Jerusalén, el primer templo de Jerusalén había sido destruido. Pero esta profecía nos hablaba que ellos iban a regresar y que iban a reconstruir el templo. Pero también nos habla que la ciudad y el santuario iban a ser destruidas otra vez. Y durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Y en el templo se establecerá la abominación que causa destrucción, hasta que sobrevenga el desastroso fin que ha sido decretado. Entonces, miren, Daniel no solo entendió leyendo el libro de Jeremías que Jerusalén, que los judíos que Jerusalén iba a estar desierta por 70 años, destruida por 70 años, y que luego ellos iban a regresar después de 70 años a reconstruir la ciudad y a reconstruir el templo. También se le habló de un Mesías, y también se le habló que otra vez esa ciudad y ese templo se iba a destruir. Que iba a haber un final, que estaba decretado un final. Según la exégesis y la mística de los rabinos, estas semanas daban un número de 490 años. Esta es la interpretación de los rabinos y de los místicos judíos. Años después se los conoce como el Zohar o la Cábala. Zohar, la Cábala son los místicos, esas personas que estudian, que analizan, que le encuentran el valor numérico a las letras hebreas, que encuentran en cada palabra hebrea una enseñanza muy diferente o una enseñanza donde está impuesto o puesto el nombre divino o la revelación de Dios. Entonces, en ese tiempo, sí, hermanos, sí, no en este, porque mire que lastimosamente a veces se coge el libro de Daniel para hablar de tiempos futuros, pero no, nada tiene sentido
¿sí? Para el primer siglo, las palabras de Daniel para que sean aplicadas 2000 años después, o sea, en este tiempo. No, ellos entendían acerca de su numerología y acerca de su significado, que las 70 semanas significaban 490 años, ¿sí? Entonces ahí muestro que es una imagen de más o menos de lo que significaba para esos rabinos del primer siglo, ¿sí? Lo que ellos esperaban, las cuentas que ellos hacían, 490 años, ¿sí? Entonces, orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe en el año 457, ¿sí? Miramos que hasta el año 27 después de Cristo, el Mesías es muerto. Luego miramos en el 31 después de Cristo, confirma el pacto con muchos. Luego encontramos el 34 después de Cristo. Y al final, la exégesis o la interpretación de los rabinos o de la cábala, para muchos de ellos, terminaba en el año 70 después de Cristo. Esos 490 años. Esa revelación de las 70 semanas, que de pronto en otra oportunidad la estudiaremos más detenidamente. ¿Sí? Pero lo que podemos mirar, ¿sí? Es algo muy importante, que el tema del reino no nace en las palabras del Señor Jesucristo. Muchos piensan que cuando Jesús vino a hablar del reino de los cielos era un tema diferente. No, esto era algo que esperaban los judíos y sus enseñanzas giraban en torno a la independencia de Roma y el tiempo señalado por los profetas. Entonces ellos sabían que había un tiempo. Ellos sabían que había un periodo de 490 años, de 70 semanas, en que iba a suceder muchas cosas. Se hablaba de Jeremías, se hablaba de Daniel, se hablaba de Isaías. Entonces ellos hablaban del reino de los cielos, esperaban el reino de los cielos. Entonces, el libro de Daniel, ¿sí? Le revelaba a los fariseos y escribas el reino de los cielos. Les esperaba a los celotes, los rebeldes de Judea, el reino de los cielos, y le revelaba a los esenios el reino de los cielos. Cuando ellos estudiaban el libro de Daniel, ¿qué encontraban? Los fariseos. Ellos esperaban al Mesías y el establecimiento del reino. ¿Qué hacían los celotes? Esperaban un Mesías porque todos ellos creían en el Mesías, pero ellos creían que era un militar para establecer el reino y subyugarse del imperio romano. ¿Y qué hicieron los esenios? ¿Sí? Los esenios se fueron al desierto a esperar el Mesías, el reino de los cielos y el fin de los tiempos. De todos estos grupos, los esenios eran los más apocalípticos. Ellos se separan de los saduceos del sacerdocio. Ellos se separan de los fariseos y de los escribas, de los celotes, y entienden que viene el reino de los cielos, que viene un Mesías. Y también entienden claramente que viene un fin para Jerusalén y para las naciones. Entonces, cuando uno lee los libros de los esenios, o documentos de los esenios, mira ese lenguaje. Y se van a esperar al desierto al Mesías. ¿Por qué? Porque entendían y creían que toda la nación judía, empezando por los sacerdotes, estaban ¿qué? En maldición. Y entonces ellos se apartan para santificarse, o sea, se apartan completamente para estar en santidad, a esperar el Mesías, a esperar el reino de los cielos y a esperar el fin de los tiempos. Entonces, como pueden mirar, hermanos, ¿sí?
Cuando viene Jesús, ese tema del reino de los cielos, ese tema del fin de los tiempos, ese tema del Mesías, ¿estaba qué? Era la noticia del momento, era lo que esperaban, era como hoy en día, en este momento, por la guerra que hay allá que es en Israel, ¿sí? ¿Qué espera la gente? No, pues la guerra atómica, pues ya con tanta situación que está pasando. Entonces, eso sucedía en esos momentos. Los magos, ¿se acuerdan? De Oriente reconocieron el tiempo. Mateo 2, 1 al 2, Reina Valera, que nos dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarlo. La palabra magos, ¿sí? No significa que son brujos, hechiceros, sino automáticamente eran astrólogos que miraban las estrellas. Prácticamente algo de lo que estamos, o de lo que les dije, la cábala, el zohar, que miraban las estrellas, miraban la numerología, ¿sí? Y entonces sucedió que en ese tiempo una estrella apareció. Y esa estrella, ¿qué les anunció? ¿Qué estaban esperando ellos? La venida del Mesías. Y al aparecer esa estrella, ¿ellos qué? Pues que es la, la que la asimilaron o simplemente dijeron, miren, ya es el tiempo, vino la estrella, vamos a ver al rey de los judíos. Ha nacido el rey de los judíos. Entonces, estos magos de Oriente reconocieron el tiempo. El rey Herodes indagó por las profecías, ahí mismo. ¿Sí? ¿Qué hace el rey Herodes después de que llegan los magos a preguntarle dónde ha nacido el rey de los judíos? Porque recuerden que Herodes era el rey de Judea. Y entonces Mateo 2, 3 al 4, ¿qué nos dice? Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, pues, se asustó, se preocupó porque él era el rey. Y toda Jerusalén con él. O sea, mire, este evento no fue algo simplemente de que es de la intimidad o del aposento privado del rey Herodes. No, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, con esta visita de estos magos, de estos astrólogos. Y convocados todos los principales sacerdotes, ¿sí? Los saduceos, sabemos que eran saduceos, y los escribas, los doctores de la ley, les preguntaron, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Luego dice Mateo 2:7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Sí? ¿Cuándo fue que apareció esa estrella? ¿Sí? Cuando habla de Oriente, pues la mayoría puede decir que de Babilonia, de esos sectores de por allá, de Babilonia. ¿Sí? De allá venían estas personas. No sabemos cuándo apareció la estrella. ¿Sí? Aquí no nos dice cuándo apareció la estrella. Y no sabemos cuánto fue el tiempo que se demoraron ellos en recorrer esas distancias hasta llegar a donde estaba el niño Jesús. ¿Sí? A donde estaba María y José. Por eso algo muy importante aquí dice, le indagó a ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, porque eso no fue ayer, como decir. Ellos miraron su estrella y siguieron esa estrella. Llegaron a Judea a preguntar dónde ha nacido el rey porque pensaban que ellos tenían la razón. Y no, pues no hubo una razón. Simplemente la estrella dice que siguió guiándoles hasta que llegó y se posó sobre donde estaba Jesús, pero no, ya no estaba en un pesebre. ¿Sí? Porque eso pasó mucho tiempo. Y por eso Herodes, ¿qué hace? Calcula el tiempo de la aparición y calcula el tiempo en que ellos llegaron, y por eso dice que mata a niños, manda a matar a niños entre 1 y 2 años.
Entonces podemos mirar un gran recorrido que tuvieron estos reyes, estos magos, perdón. La palabra no dice reyes magos. El rey Herodes hizo todo ese cálculo de cuándo apareció, en qué fecha apareció, cuánto caminaron hasta acá, ¿sí? Entonces, mire, estos magos supieron el tiempo en que nació el Mesías. La filosofía y la mística judía esperaban el establecimiento del reino, ¿sí? Daniel nos hablaba de esta imagen, ¿sí? De unos reinos y de un reino de una roca que es caída y golpea esta imagen que sueña Nabucodonosor, le dan los pies y derrumba todos estos reinos. Entonces todos los judíos, todos estos rabinos y los místicos, ¿sí? Tenían todas estas profecías acerca del reino. ¿Y qué hacían? Estaban indagando, investigando, hacían cuentas y cálculos para ver cuándo era el tiempo señalado. Daniel 2, 44 al 45, Reina Valera, que nos dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Sí? Entonces, mire lo que Daniel le describe en el sueño a Nabucodonosor, que Dios iba a levantar un reino. Cuando todos estos reinos que pasaron, ¿sí? Sean destruidos. Entonces, la filosofía y la mística judía esperaban ese reino. O sea, el tema del reino era un tema que estaba, como se dice, de moda en el momento. Las revueltas, los pensamientos rebeldes hablaban del reino de los cielos. Los celotes estaban esperando un rey militar. Los esenios esperaban a su Mesías y los fariseos y el pueblo en sí esperaban al Mesías. De la mano que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzará el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces todos sabemos que el sueño de la estatua eran reinos que pasarán hasta que venga la roca que va a destrozar todos estos reinos. ¿Sí? Y cuando viene Jesús, ¿qué nos dice? Marcos 1:15. Nueva traducción viviente dice, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba el reino de Dios, está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Voy a leerlo en la versión Reina Valera. ¿Sí? ¿Qué nos dice la Reina Valera? Dice esto. Nos dice esto la Reina Valera. Mire lo que dice esta versión. Voy a leerlo desde el 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. O sea, el evangelio es la buena noticia o la nueva noticia. ¿Y qué decía? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y crean en el evangelio o crean en la buena noticia, en las buenas nuevas o en la noticia nueva o en el nuevo mensaje. ¿Sí? Entonces, Jesús no empieza predicando el mensaje en los judíos. Los judíos
ya tenían conocimiento del tema. Su exégesis, su interpretación le señalaba algún tiempo. Los magos supieron el tiempo reconocieron el tiempo del Mesías. ¿Sí? Los celotes se habían ido ¿a dónde? Al desierto, a esperar a su Mesías. Lo que hace Jesús es que dice, ¿qué dice él? El tiempo se ha cumplido. O sea, él estaba enseñando que ese tiempo de Daniel de las 70 semanas se cumplió, que no estaba por cumplirse, que se cumplió y que el reino de Dios estaba cerca, no lejos, no 2000 años después. Entonces, hermanos, como les decía, qué importante o de qué les serviría a los judíos durante todos estos años tratar de entender o de descifrar el mensaje de Daniel aplicándolo a 2000 años después, en este tiempo. Porque ahorita con la situación de Israel, desde más o menos unos 3 años, vengo escuchando, desde que empezó la guerra con Hezbolá, ¿sí? En la Franja de Gaza, todos estos predicadores modernos, apocalípticos, cogen el Daniel para hablar que se está cumpliendo el tiempo, pero realmente no. Los judíos en el tiempo de Jesús sabían que estaba el tiempo, sabían que estaban cerca, sabían que las profecías estaban por cumplirse. Y Jesús llegó y dijo, el tiempo se ha cumplido. Por fin llegó el tiempo prometido por Dios que él anunciaba y que el reino de los cielos está cerca, estaba cerquísima. Arrepiéntanse de sus pecados y crean en el nuevo mensaje, la buena noticia, el evangelio. ¿Sí? Un mensaje completamente diferente. En Mateo 24:15, Reina Valera nos dice, por tanto, cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea, entiende. Jesús no solo habló que el tiempo se ha cumplido, no solo habló que el reino de los cielos estaba cerca, sino que habló proféticamente de esa destrucción que había hablado Daniel, de la destrucción de Jerusalén. ¿Sí? Les estaba dando señales y les estaba dando profecías de que eso estaba por cumplirse ya. ¿Mm? Y quiero que ahora analicemos esta gran historia entre el Señor Jesús y Nicodemo. ¿Sí? Con todo este énfasis que tenemos de los fariseos y de los escribas, de lo que esperaban, de lo que creían, ¿sí? Con ese conocimiento hoy y ese discernimiento, vamos a entender más las palabras de Nicodemo y las palabras de Jesús a Nicodemo. Vamos a Juan 3:1 al 7, Reina Valera, ¿qué nos dice? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sé, no dice sé, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sí? ¿Cuál era la preocupación de los fariseos? ¿Sí? Recuerden que él era un fariseo. ¿Y quién eran los fariseos? Los que se apoyaban en las enseñanzas de los escribas. Los que creían no solo en el Tanakh, el Antiguo Testamento, no solo en la Torá, el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, sino también creían en la exégesis y en las interpretaciones que ellos tenían de estos libros. En la mística judía, en todo eso, ellos creían, ¿sí? Y cuando viene Jesús, ellos reconocen, no, sí, Él viene de Dios como maestro. O sea, este pasaje nos habla que los fariseos sí sabían,
que él vino de Dios como maestro, que era un profeta, que era alguien, porque Jesús estaba haciendo señales. Y esas señales no se podrían hacer si no está Dios con él. Interesante. ¿Mm? Pero de todos ellos, miren, solo algunos, la Biblia menciona algunos fariseos que van al Señor. No todos, algunos. Y uno de ellos es quien, Nicodemo. Entonces, con toda esa ideología, con todo ese conocimiento que tenía él como judío, como fariseo, va Jesús. Pero Jesús le dice algo importantísimo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? ¿Qué esperaba Nicodemo? ¿Qué esperaban los fariseos? ¿Qué esperaban todos los judíos? El reino de los cielos. Ellos estaban esperando el reino de los cielos. ¿Y Jesús qué le dice? Que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es eso que ellos estaban esperando hace años. Pero Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Sí? Imagínese que que nos hubieran dicho lo mismo a nosotros, ¿sí? Sin conocer estos textos. No, es que usted para entrar al reino de los cielos tiene que nacer de nuevo. Pero ¿cómo? ¿Será que yo? Porque sí, o sea, nosotros conocemos la respuesta porque ya la hemos leído y está en las Sagradas Escrituras. Pero Nicodemo no sabía esa respuesta. Entonces, claro, ¿cómo nacer de nuevo? ¿Será que puedo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Entonces, ¿qué le dice? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Mm? Interesante. Un fariseo que esperaba el reino de los cielos, que quería entrar al reino de los cielos, tiene unas palabras de intriga, de preguntas, de pronto de que es de dudas para él, ¿sí? De que tenía que nacer para entrar a ese reino que le esperaba. Y que ese nacimiento tenía que ser de agua y del Espíritu para poder entrar. ¿Mm? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Que para ver, tenía que ¿qué? Hay que nacer de nuevo. Para verlo, simplemente para verlo. Y para entrar, tenía que ¿qué? Nacer de agua y espíritu. Analicemos algunos versículos y especialmente el versículo 7. Dice esto, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, a veces cuando leemos estos textos, ¿sí? Los leemos para evangelizar a las personas, ¿sí? Hacemos la aplicación de los textos, que está bien, ¿sí? Tenemos que nacer de nuevo. Nosotros lo sabemos, cómo nacemos de nuevo, ¿sí? Pero ¿por qué le dice lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es? ¿Qué es nacer en la carne? ¿Mm?
¿Qué será nacer en la carne? ¿Cómo lo podía asimilar Nicodemo, que él nació en la carne? ¿Mm? Miremos algunos textos para analizar. Gálatas 2, 15 al 16 nos dice, nosotros somos judíos de nacimiento, no pecadores venidos del paganismo. Estamos convencidos, sin embargo, de que Dios justifica al ser humano por medio de la fe en Jesucristo y no por el mero cumplimiento de la ley. Así que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, a fin de que Dios nos justifique por medio de esa fe y no por cumplir la ley, pues por el mero cumplimiento de la ley nadie será justificado. Nacimiento y ley. Cuando Jesús le estaba hablando que él ha nacido en la carne, le estaba hablando que él nació dentro del reino judío, dentro de esa ley judía. Es que los judíos creían y pensaban, los fariseos y los escribas, especialmente estos, pensaban que por ser judíos, que porque fueron circuncidados en la carne y fueron añadidos al pueblo judío, pues cuando venga el reino de los cielos, ellos ¿qué? Podían entrar fácilmente. Eran los primeros que iban a entrar. ¿Mm? A eso se refería Jesús cuando le dijo lo que es nacido de la carne, carne es. Él hablaba de su nacionalidad judía. Él hablaba de sus antepasados, mi padre Abraham, mi padre Isaac, mi padre Jacob. Pensaban los judíos, pensaban los fariseos, pensaban todos estos que porque venían de la descendencia de Abraham, que porque Dios le habló a través de Moisés, les dio la ley, ellos iban a entrar al reino de los cielos, ¿sí? Y los paganos no. Y entonces aquí es algo muy interesante el libro de Gálatas, hermano, porque lo que estoy leyendo es lo que Pablo le dice a Pedro. Este estudio de Gálatas es muy importante, hermanos, cuando uno lo lee. Y hay también, hay notas de Martín Lutero, les cuento de Gálatas. Si tienen la oportunidad, léalo. Sí, el libro de Gálatas, de acuerdo a Martín Lutero, cómo él lo mira. ¿Sí? Y entonces aquí que le está hablando Pablo al apóstol Pedro. Nosotros somos judíos de nacimiento, ¿sí? No somos gentiles, somos de nacimiento. No somos pecadores, ni venimos del paganismo, de un nacimiento pagano, de un linaje. Prácticamente cuando dice nacimiento, está hablando de un linaje. Lo que es del linaje de la carne, o sea, carne es. Lo que es del linaje espiritual, espíritu es. Entonces nosotros somos judíos, venimos de un linaje judío. No somos pecadores venidos de un linaje paganismo, idólatra. Estamos convencidos, sin embargo, de que Dios justifica al ser humano por medio de la fe en Jesucristo y no por el mero cumplimiento de la ley. Entonces la carne, hermanos, también reflejaba la ley antigua, la ley de Moisés, y no por el mero cumplimiento de la ley. Así que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, a fin de que Dios nos justifique por medio de esa fe, y no por cumplir la ley, pues por el mero cumplimiento de la ley nadie será justificado. Entonces, nosotros no somos ¿qué? Judíos de nacimiento. Nicodemo había nacido en la carne, tenía una descendencia judía. Y por ser judío, eso no le daba un boleto para entrar al reino de los cielos, ¿sí? Porque tenía que tener un nacimiento espiritual. Miremos lo que dice Hechos 15 al 5. De aquí sale el debate de Gálatas, el capítulo 2, ¿sí?
Nueva Traducción Viviente nos dice, pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron, los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Nacer en la carne no solo era nacer bajo la simiente o una descendencia judía, sino también nacer bajo la circuncisión, entrar bajo la circuncisión. Y por eso años más tarde, cuando ya la iglesia surgió, los cristianos que no eran judíos, ¿sí? La palabra gentil, recuerden que significa pagano, porque pues eran idólatras, adoraban imágenes y hacían cosas diferentes a los judíos. Entonces los gentiles o los paganos tenían que ser circuncidados, porque era la única forma de nacer en la carne y ser judío. Y también que guardar la ley de Moisés. Es algo muy interesante. Y miremos lo que dice Efesios 2, 11 al 12. Biblia del Jubileo, ¿qué nos dice? Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros erais gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión, que se llamaba la circuncisión en carne, la cual se hace con mano, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel, de la nación de Israel, y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces podemos encontrar con estos pasajes, hermanos, todo el pensamiento judío, rabínico, de los fariseos, de los escribas, de los místicos, ¿sí? Que nosotros venimos del linaje de Abraham. Somos circuncidados, ¿y con qué? Con mano, con carne, con la mano, y somos circuncidados en el prepucio. Y eso nos hace que merecedores de estar en el reino de Dios. ¿Y ustedes son qué? Extranjeros, ustedes son paganos, los que no eran judíos, ajenos de la promesa y no tenían ni esperanza y están sin Dios en el mundo. El pensamiento fariseo. Recuerden que Pablo era un fariseo. Entonces, mirando estos pasajes, hermanos, podemos encontrar que ese diálogo entre Jesús y Nicodemo, ¿sí? Podemos encontrar el análisis y la veracidad textual, contextual, ¿sí? De lo que Jesús le estaba hablando a Nicodemo. ¿Mm? No una aplicación de lo que nosotros de pronto hacemos del texto, sino que realmente estaba hablando de lo que ellos estaban esperando. Los esenios se fueron donde al desierto, ¿sí? A esperar al Mesías, pero allá también les llegó a ellos que el mismo mensaje, no, tienen que nacer de nuevo, de agua y del Espíritu. Sí, que ese es otro mensaje, ya que vamos a encontrar al final, cuando vamos a terminar el estudio, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahorita estamos hablando de esa filosofía que ellos creían, que ellos pensaban en cuanto al reino de los cielos. ¿Mm? Entonces, hermanos, 1 Corintios 2:14, ¿qué nos dice? Dice, hay que nacer espiritualmente, dicen, hay que nacer del Espíritu. El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías y tampoco las puede entender porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Nacer de agua y del Espíritu, ¿sí? Es obvio, hoy sabemos, ¿sí? Que ese nacimiento era a través del bautismo, de una forma espiritual completamente diferente a la circuncisión y nacer espiritualmente. ¿Esto qué implica, hermanos? ¿Sí? Jeremías, Isaías y todos los profetas habían hablado, especialmente Jeremías,
que Dios iba a revelar una nueva ley, pero que esa ley no iba a ser escrita en tablas de piedra, sino donde Dios las iba a revelar espiritualmente en el corazón. Entonces, cuando le dicen nacer de agua y del Espíritu, ¿sí? ¿Qué implica, hermanos? ¿Sí? Que no necesita usted ver, tener la ley, tener la Torá, bueno, lo que ellos enseñaban, para ser salvos, para entrar al reino de los cielos. No necesitan la circuncisión, sino tienen que creer en la nueva noticia, en las buenas nuevas, en el plan de salvación, en eso que de pronto no había, para ellos no había un documento, no había una piedra, no había algo revelado específicamente como en el Antiguo Testamento, pero era el mensaje que tenían que creer espiritualmente. ¿Mm? Y que podrían ser que tonterías y que de pronto no lo podían entender. ¿Por qué? Porque estas cosas se tenían que discernir espiritualmente, no físicamente, no palpando, no tocando. ¿Mm? Y ese mensaje espiritual era completamente diferente a lo que los rabinos, los judíos, todo ese pueblo que esperaba a Dios creía y tenía como concepto que Jesús iba a llegar, que se iba a establecer como un rey terrenal y que iba a juzgarlos con la palabra que Moisés les había dado, que especialmente pues Dios le reveló a Moisés. Lo que no pensaban ellos es que todo eso iba a cambiar. Nunca pensaron. Y entonces hoy podemos entender, ¿no? Lo que le dice Jesús a Nicodemo. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Imagínense. Uy, le golpea durísimo a su orgullo, a su intelecto, a su conocimiento, a su exégesis, sus creencias, sus leyes, sus tradiciones. Allá lo golpea el Señor Jesús. Porque todo lo que él sabía, ¿sí? No le sería para qué, para nada. Años más tarde, el mismo apóstol Pablo reconoció eso, que todo lo que él sabía, todo lo que él creía, todo lo que él esperaba, lo que el concepto y la exégesis que él tenía de la palabra de Dios, todo, todo eso tenía que echar a la basura. ¿Por qué? Porque venía un mensaje completamente diferente, una buena noticia completamente espiritual. Y que tenía que uno que ser espiritual para poder qué entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Para terminar, hermanos, ¿sí? Entonces vamos a mirar, ¿sí? La dispensación patriarcal duró 2500 años, ¿sí? La dispensación mosaica 1500 años. Y del exilio al Mesías hay un promedio de 600 años. Entonces póngale que el libro de Isaías se escribió más o menos en el 700, Jeremías 600, el libro de Daniel se escribió casi en el 600 años. Entonces miren, todos esos años después del exilio estaban esperando el reino de los cielos. Y los rabinos y los místicos judíos, todos estos personajes durante todos estos años esperaban ese tiempo. Y cuando vino Jesús, que dijo, el tiempo se ha cumplido. Es algo muy interesante acabar y resaltar con esto. ¿De qué, vuelvo a decir, de qué le servía a esos judíos de esos años antes de Cristo interpretar y tratar de buscar respuestas que se cumplen 2000 años después? No, ellos indagaban, redarguían, buscaban su mística, su numerología, sus letras, para mirar el tiempo en que venga el Mesías.
el tiempo de que es del reinado, lo que lastimosamente muchos de los grupos, excepto los esenios, no miraron es la destrucción de Jerusalén. Porque los esenios sí miraban la destrucción de Jerusalén, como lo dice Daniel, ¿sí? Y como lo dijo Jesús, porque esperaban algo, pero no sé qué esperaban ellos. De pronto la destrucción de las naciones, pero prácticamente Jesús cuando enseñó sobre Daniel, está hablando del fin de la dispensación mosaica, del fin de Jerusalén. Que ese, hermanos, en otra ocasión podremos estudiar acerca del libro de Daniel y también en otra ocasión estudiaremos sobre, hasta algo mencioné. No recuerdo el momento, hermanos. Entonces, simplemente estamos mirando, sí, la filosofía rabínica y hemos utilizado algunos textos para dar un énfasis o una introducción al tema que estamos mirando. Entonces, mis hermanos, que Dios los bendiga.